Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí está, para entender el contexto, ¿no? El fruto no es un esfuerzo humano, sino el resultado natural de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando empezamos a darle paso precisamente al Espíritu de Dios que habita en nosotros, siempre actuamos y obramos bajo el discernimiento. No es fácil, porque créeme que la tentación, el enemigo siempre está ahí. Él no quiere que nosotros vivamos en gracia de Dios. Entonces va a estar tentándonos, va a estar poniéndonos, si ya hicimos un esfuerzo de mejorar el genio, de mal genio, vamos a estar, lo que decía ahí, con esa lujuria, viendo lo que no debemos, a quienes no debemos, decir mentiras que a veces escudamos que son mentiras piadosas. No, mentiras son mentiras, y cuando empezamos a entender y discernir cómo debemos tener nuestro comportamiento para precisamente agradar al Señor, vamos a entender que es que no existen mentiras piadosas. La mentira es mentira y punto. El padre en la misa del domingo preciso, pues en su homilía, hizo ahí como su intervención y preguntó: ¿quién no dice mentiras? Desde luego ninguno de los fieles que estábamos alzamos la mano. Entonces dijo: ¿cómo así? ¿En qué santidad queremos vivir? ¿Cómo así que todos dicen mentiras? O sea, ni uno se atreve a levantar la mano. Y sí, ni uno nos atrevimos a levantar la mano, porque es que siempre tenemos una mentira, así sea piadosa. Y no existe. La mentira es mentira y punto. Sí, mi Carmen, esos frutos son los que nos permiten justamente enderezar nuestro camino, enderezar nuestra vida, entender cómo debemos orar ante diferentes situaciones que tenemos justamente día a día. El espíritu del fruto es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo podemos desarrollar esas virtudes, esos dones que solo a través del Espíritu Santo logramos? ¿Cómo hacemos eso? ¿En qué santidad queremos vivir? ¿En qué santidad estamos viviendo? Si queremos o no ese galardón que todos los católicos, evangélicos, cristianos perseguimos, la vida eterna. ¿Estamos caminando hacia ese galardón o estamos más bien como por otro lado? Si hoy partiéramos, ¿a dónde tú crees que vas? ¿A dónde tú crees que si puedes contemplar esa patria celestial o no? Ese es el tema. Ese es el tema del día de hoy. El fruto del Espíritu Santo transforma tu vida. Gálatas 5, 22, 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjate el versículo, y esta parte me encantó cuando estaba armando ahí el argumento. No dice los frutos en plural. Por eso no leí mi versión, porque aquí no viene traducida como en otras partes. Aquí viene en plural la traducción. En otra traducción viene en singular. Hola, mi Kratos, bienvenido, gracias. ¿Por qué? Desde nuestro lenguaje en español, claro, sería está mal. Tradujeron mal. No es plural. Es un solo paquete, el fruto del Espíritu, compuesto por ese conjunto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Todo este conjunto de virtudes que nos permite justamente acercarnos a la gracia de Dios cada día. Y mira esa labor tan fuerte que tenemos. Porque es muy fácil amar cuando nos aman. Pero el verdadero ejercicio, y eso nos lo ha dicho la palabra muchas veces, es amar al que no te ama. Aquella persona que te mira mal. Aquella persona que no te desea cosas bonitas. Aquellas personas, porque a veces pues desafortunadamente no sabemos por qué, pero no caemos tan chévere. Entonces la gente justamente no nos desea como cosas bonitas. Entonces es este conjunto. El conjunto es este fruto. Fe, mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Yo tengo un compañero de trabajo que me desespera. Y yo cada día le pido a Dios sabiduría para poder tener paciencia con este ser. Yo puedo ser bondadosa, pero cuando veo a algún habitante de la calle que no me inspira confianza, simplemente ¿qué hago? Cambiar de ser, ¿no? Nos hace falta bastante el Espíritu de Dios para que habite plenamente en nosotros. Mira esa tarea y esa labor tan grande que debemos hacer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vamos a dividir el versículo como en unas partecitas, así se me ocurre. La primera, la dimensión interna, que es nuestra relación con Dios. Como todo lo que hacemos, como todo eso que hacemos es ese reflejo que el Señor habita en mí. Feliz noche, mi Kratos. Ay, no, mentiras, feliz mañana para ti. Kratos estaba hoy, mi Carmencita, haciendo ahí un especial. Orando el Santo Rosario. Muy breve, yo por solo para decirte Venezuela. que tengas un... Mi Kratos. Bueno. Eso sí, solo que pasaba para decirte que tengas una buena noche y que todo vaya bien. Yo imagino que si no me entretengo mucho más, en breve me iré a dormir. Bueno, mi Kratos, muchas gracias por esas oraciones para nuestros hermanos venezolanos. Sí, mi Carmen, así es. Esa es una tarea difícil. Es el conjunto. Todo es el paquete. Todo es el paquete. Lo que nos hace esa transformación que el Señor va haciendo en nosotros. Eso es lo que nos permite ser mejor personas. Poder entender. Ser capaces de ponernos en los zapatos de esa otra persona. Entonces, te dije que vamos a dividir el versículo como en tres partes. La primera, la dimensión interna, que es nuestra relación con Dios. Como todo lo que hacemos es ese reflejo justamente de que el Señor habita en nosotros. Amor. Ahí empezamos con el primer fruto del Espíritu. El amor es el fundamento de todo, eso lo vemos en la palabra. Quien ama ha conocido a Dios. El mandamiento que nos dejó nuestro Señor: amar al otro como a ti mismo. Amarse los unos a los otros, que ahí se dará cuenta el otro que justamente somos discípulos de Dios. Fuerte, fuerte. No es un sentimiento pasajero, sino la decisión de buscar el bien de los demás. Así sea que no me ame, así sea que no me quiere esta persona, así sea que yo sé que definitivamente no le simpatizo y lo único que hace es desearme cosas horribles. Ahí es donde yo digo: Señor, cámbiale ese corazón de piedra que tiene, porque yo
tengo que amar a mi prójimo, así él no me ame. Ahí es donde más tengo más méritos para el Señor, justamente. Amar a esa persona que no me ama. El gozo es una alegría profunda que no depende de las circunstancias externas ni de los problemas, sino justamente de saber que esa presencia de Dios me permite vivir en ese gozo maravilloso, que en la lógica humana, desde mi entendimiento, no lo logro comprender, pero es un gozo que siento. Puede que esté pasando con una adversidad, ¿no? Lo que yo te he dicho, la presencia del Señor no significa que sea ausencia de problemas, todo lo contrario. En esos problemas, en esas adversidades, justamente el Señor va caminando conmigo para poderme dar esa sabiduría. Y por eso yo puedo vivir en gozo. La paz, la tranquilidad mental y espiritual que Dios da, que me permite entender, ser capaz de ponerme en los zapatos del otro, para justamente no entrar, evitar esas contiendas innecesarias. Precisamente con este tema de las elecciones, hay muchas personas emocionales. Entonces uno no puede ni siquiera bromear un poco porque se enojan, lo insultan a uno de una forma muy brusca, muy despectiva, con improperios. Entonces simplemente si yo demuestro lo que yo profeso y que es ese amor por Dios, ¿qué hago? Alejarme y no entrar en una contienda sin sentido. Porque además gane quien gane, ellos están en su poder y yo desde luego, tú, yo, todos debemos seguir trabajando, amanecer normalitos al día siguiente e ir a trabajar. Común y corriente. Por supuesto que deseamos que la persona que llegue a gobernar lo haga de la mejor manera para que nuestro país mejore, crezca, tenga seguridad. El país, queramos o no aceptarlo, está en una inseguridad brutal. Porque yo, Zuleni Medina, lo dice y es una opinión muy subjetiva, porque aquí en Colombia desafortunadamente no tenemos una ley fuerte para los delincuentes. Entonces a mí me roban, voy y pongo la denuncia de todas formas y el ladrón se ríe en mi cara porque sale a los 2 minutos, a las 2 horas de la URI, del CAI, de donde lo dejemos. Entonces sí necesitamos una reforma ahí con contundencia, que el delincuente es delincuente y tiene que pagar, porque el delincuente no puede salir a seguir haciendo daño. Y entonces aquí hasta nos da risa a veces algunos hermanos cuando nos ponemos a hablar, porque decimos es que no, lo soltaron por vencimiento de términos, porque es que no es perjudicial para la comunidad, porque sí puede el Señor convivir. No puede convivir. Si tú tienes que amenazar a una persona con un cuchillo, si tú tienes que amenazar a una persona para quitarle sus cosas, no puedes convivir en una sociedad, no estás preparado para hacerlo. Entonces los delincuentes deben de estar con los delincuentes. Entonces fíjate que tantas cosas justamente nos roban esa paz. Ahora vamos con la segunda parte del versículo, la dimensión externa. Entonces estamos con la dimensión interna, que es nuestra relación con Dios, y ahí encontramos amor, gozo y paz. La segunda dimensión externa, nuestra relación con mi prójimo, mira, y todas se enlazan finalmente. El fruto se nota de manera especial en cómo tratamos a las personas que nos rodean. Yo te conté que el viernes salimos a las 7 y pues ya el chico que factura subió, bueno, me van a enviar más, ¿qué hacemos? Porque ya me estoy lleno. Y previo a las elecciones, entonces, bueno, sí, feliz fin de semana, que votemos, que no sé cuántas. A mí se me ocurrió hacer, hice los dos. ¿Cómo era? Hice los dos. Y de una bruta. No, yo no pensé que tú fueras tan bruta, Zuli. Ay, no. No, o sea, respetemos que cada persona tiene derecho a elegir, para eso vivimos en una democracia. Cada quien elige y decide qué lo identifica y qué quiere que lo represente además. Entonces fíjate cómo es nuestra relación con las personas que nos rodean. Y yo, bueno, sí señor, pero no me trates así. Todos tenemos derecho, no me tienes que decir bruta. Yo no soy ninguna bruta. Bueno,
En fin, temas de la política. El fruto se nota de manera especial en cómo tratamos a las personas que nos rodean, y esto a mí a veces me confronta, porque yo digo, ay Dios mío, yo voy a la iglesia, yo sirvo. Entonces, justamente uno también trata de ser una persona que dé testimonio, que dé ejemplo. También te contaba de la señora que me dijo que no le gustaba mi maquillaje, que mi labial muy rojo, para estar en la iglesia. Entonces, fíjate también, yo demuestro lo que profeso, ¿verdad? Entonces sí, señora, lo tendré en cuenta ya. Ya le contamos al padre este impasse y le dio risa. Y yo le dije, padre, perdóname, soy vanidosa y así moriré vanidosa. Entonces llegaré allá a la presencia del Señor, súper maquillada. Y él, no, Zuleni, no es vanidad, es feminidad. Quererse vale la pena, y si a ti te gusta verte maquillada, yo no tengo por qué ponerte problema y decirte no entres a la iglesia, no te subas al ambón, no prediques, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces si ves cómo a veces estamos pendientes de los demás y no de enriquecerme yo misma y demostrar lo que yo profeso. Entonces aquí, ¿qué encontramos? Paciencia, benignidad y bondad. Paciencia, la capacidad de soportar las ofensas y las dificultades sin caer en la desesperación y en la ira. Sí, mi Carmencita, eso sí es verdad. Incluso yo, pues también saqué ahí un poco la ponzoña, porque el padre bromeando me dijo, sí, Zuli, es que tienes que venir con mantilla y con aguas largas a la iglesia. Y yo le dije, sí, padre, y con el alma bien oscura. Pero lo importante es que me ponga mi mantilla y mis aguas largas. No, yo tengo que ir dispuesta a encontrarme. Para nosotros los católicos, ir a la Eucaristía es ese encuentro con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, tenemos que ser... Ay, mi Carmen, tenemos que ser racionales de lo que profesamos. Yo decía, si hubiese sido una solemnidad antes, pero su merced, mírese usted, porque me está criticando, no hay que leer la palabra. No, claro que sí, con todo gusto lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta para maquillarme más. Pero sí, concentrémonos cuando vamos a estos recintos, cuando tú vas a tu culto, cuando tú vas a tu congregación, cuando vas a tu iglesia, a tu templo, a concentrarte y a enfocarte a lo que vas, a conectarte con el Señor. No estar mirando el del lado, cómo se fue, cómo se vino, cómo se vistió, que si la uña larga, que si la uña corta. Ay, mi Carmen, te extrañaba mucho. Entonces, fíjate, benignidad, ser amables, accesibles y suaves en el trato con los demás, mostrando compasión. Bondad, traducir el amor en acciones concretas, de ayuda a quienes lo necesitan. Y una tercera dimensión que podemos encontrar en este versículo, la dimensión del carácter, nuestra integridad personal. Las últimas tres virtudes muestran madurez y solidez como creyentes. Fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Fidelidad, ser personas de palabra, confiables, leales, tanto con Dios como con mi prójimo. Mansedumbre no es debilidad, ser manso, sino poder de controlar, de responder con calma ante la agresión, justamente. Porque si yo respondo una agresión con más agresión, vamos a desatar eso que tanto odiamos todos nosotros, y que es la guerra. Hay guerras por cualquier cosa, porque usted me miró mal, yo lo miro peor, usted me dio un golpe, yo le doy dos. Ese es un propósito muy grande también. Dominio propio. Este nos lleva a desarrollar el dominio propio, que es esa capacidad de gobernar nuestros deseos, emociones y pasiones, en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. Justamente, si no tengo esa mansedumbre para ser capaz de responder con calma ante cualquier agresión, menos voy a tener un dominio propio para
desde mi discernimiento, poder entender cuándo es necesario decir algo y cuándo no. A veces ni siquiera es necesario. No vale la pena contender. Recuerda que todo lo que tú recibes vale la pena, depende de quién venga. Entonces, si es alguien que no te interesa, simplemente pasamos la página y que estés muy bien. El versículo justamente entonces, el tema de hoy. El fruto del Espíritu transforma tu vida. Enfocándonos en Gálatas 5, 22, 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y entonces lo estábamos dividiendo en 3 dimensiones. Primera dimensión interna, que es nuestra relación con Dios. Amor, gozo y paz. Segunda dimensión externa, nuestra relación con el prójimo. Paciencia, benignidad y bondad. Y tercera, esta dimensión del carácter. Nuestra integridad personal como tal. Fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea que el día que logremos alcanzar esta maravilla de vivir aplicando todas estas virtudes de la mejor manera, solo así podemos decir que agradamos a Dios plenamente. El día que logremos enlazar todo esto en nuestra vida, que sea para nosotros una cotidianidad, solo ese día podríamos decir que agrado completamente a Dios, con mi forma de ser, con mi personalidad, con mi persona como tal. Recordemos que toda nuestra relación con Dios está basada y enfocada netamente en la oración. Solo de esa manera Dios nos da los dones del Espíritu Santo para que podamos todo esto ponerlo en práctica y vivir justamente en eso que todos queremos, vivir en la gracia del Señor y obtener ese galardón de la vida eterna. Solo así, a través de la oración, podemos obtener esos dones del Espíritu Santo para que podamos vivir justamente en la gracia del Señor. Señor, produce en nosotros un amor que perdone, un gozo que no dependa de las circunstancias, una paz que sobrepase todo entendimiento, una paciencia que soporte las pruebas, una benignidad que trate bien al prójimo, una bondad que refleje a Cristo, una fe firme en medio de las dificultades, una mansedumbre que responda con humildad y un dominio propio que nos permita vencer toda tentación. Mi Carmen, eso es una tarea diaria. Es una tarea diaria. Cuando decidimos emprender ese camino de buscar al Señor, de glorificarle con lo que hacemos, de precisamente vivir en esa gracia del Señor, porque hemos sido llamados por Él de alguna manera. El Señor nos toca, nos hace ese llamado a volver a Él, andar en ese camino recto. ¿Es difícil? Sí, es supremamente difícil. Que logremos alcanzar con nuestra imperfecta humanidad es fuerte, mi Carmen, porque lo que yo te digo, a veces uno dentro del mismo caminar diario que llevamos, en ese corre-corre, en ese día a día, donde todo es normal, que tú seas infiel es normal, que tú seas un grosero es normal, que tú seas despectivo con otra persona que necesita de ti, con esta habitante de calle, todo se volvió normal hoy en día. Es difícil, pero eso es lo que hacemos a través de estos espacios que nos permiten contarle a sus hermanos que sí es posible vivir
en esa santidad de una u otra forma. Finalmente todos nosotros somos separados para Dios, somos llamados a servir, a ser santos de una u otra forma. Y muchas personas han pasado por la tierra y nos han demostrado que si pueden alcanzar ese amor al prójimo, desprenderse de las cosas terrenales y banales y vivir en función justamente de Dios. Y han salido avanti, y entonces han sido esos representantes que hemos encontrado. Yo te decía en algún momento, mi Carmen, que yo admiro mucho a San Francisco de Asís, porque era un niño bien, que llamamos, pues su papá era un vendedor de telas, era un hombre muy pudiente, y él decidió alejarse de todo eso y mira, fundó justamente su congregación desde esa humildad y desde ese desprenderme de las cosas de la tierra y llenarse solamente del amor de Dios. Y mira que era tan maravilloso su amor y su conexión con el Señor, que se comunicaba con la creación. O sea, lo admiro un montón. Entonces fíjate que sí han pasado personas por la tierra que nos han enseñado que sí se puede. Lo que pasa es que negarnos a nosotros mismos y seguir por ese camino, ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cómo cuándo? ¿Cómo cuánto estaríamos también dispuestos a entregar, a dar? Es fuerte, es fuerte. Por lo menos no hagamos daño y seamos buenos seres humanos. Con eso ya tenemos un montón, no es un granito, ya tenemos un montón de arena que podemos ir poniendo en este mundo. Ser buenas personas. Gálatas 5, 22, 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira ahí lo que te decía mi Carmen. Es desprenderte de todo lo que tú eres y estar dispuesto solamente a servir al Señor. Que finalmente cuando le damos el primer lugar a Dios, las cosas externas llegan por añadidura. El Señor le va concediendo a uno como esa forma de poder vivir en medio de esa decisión que tomamos de servir. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuánto gozo tenemos? ¿Cuánto amor estamos entregando? ¿Cuánta paz y demás virtudes estamos dispuestos a dar y vivir en ellos para sentir esa presencia viva de Dios? ¿Cuánto estoy dispuesto a cambiar esas actitudes negativas por esas virtudes bellas que solo nos concede el Señor a través de su Espíritu Santo? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros mismos a dar? Pero todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se renuncia poco a poco a todo este mundo por empezar a disfrutar la vida en medio de la presencia del Señor. Y que Él poco a poco nos moldee y nos vaya perfeccionando en su amor para llenarnos de su gracia. Es un trabajo arduo, porque resulta más agradable, desde luego, vivir en el mundo, esos placeres que vemos en el pecado, finalmente. Es más agradable tal vez aceptar esa invitación de ir a tomar una cerveza, que si yo te digo ven conmigo y rezamos un rosario, vamos a misa. Es más fácil que tú me acompañes a tomarme una cerveza que vayas a misa conmigo. Pero cuando el Señor poco a poco nos va moldeando, nos vamos aprendiendo justamente a vivir en esa gracia. Y he crucificado esa carne con esas pasiones y deseos que como seres humanos tenemos.
Y si no tenemos esa presencia del Señor, es muy difícil controlarlos. Pero empezamos a vivir en la gracia de Dios precisamente cuando crucificamos esa carne y esos deseos y esas pasiones y empezamos a darles el paso al Señor en nuestra vida, que direccione, que gobierne nuestra vida, que entre a transformarnos y a moldearnos como Él lo desea, porque Él siempre quiere que le agrademos. Pero igual no te desprecia por tu pecado, está esperando que tú vayas y te acerques a Él, le golpees, le hables, le dejes, le permitas entrar a tu vida. Es maravilloso cuando uno empieza a sentir esa transformación que el Señor hace en nosotros. Porque tú deseas buscarle, servirle, agradarle, alejarte de lo que te hace pecar, porque quieres estar más cerca de la presencia de Él. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Tú vas a sentir esos, y más cuando tú decides precisamente darle ese primer lugar al Señor, eso va a pasar. El enemigo no quiere que vayas para allá, no, yo quiero que te quedes para este lado, que por aquí es más chévere. Y no es más chévere, justamente es más esclavizante el pecado. Es fuerte, sí, es fuerte. A veces hay pensamientos, hay cansancio propio. Me cansé como de estar ahí como en lo correcto, en lo tan correcto, que como que si me voy para el otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué puede llegar a ocurrir, no? Vida solo hay una, vivamos y ya. No. Vida eterna es vida eterna. Hay un creador, Jesús, y él a veces habla de eso. Es un hombre muy bonito. No recuerdo el apellido de Jesús. Creo que por aquí lo apunté. Creo que por aquí lo apunté. Jesús. Y él cuando hace esas prédicas, porque las chicas son bien lanzadas, entonces le dicen cosas tenaces. Jesús David Osorno, pueden buscarlo si quieren. Es un predicador muy simpático. Entonces las chicas a veces empiezan a decirle cosas y él ya les ha dicho que nomás de pensamiento se peca, ¿no? Entonces me da risa porque él dice, bueno, y si tienes mucho calor, ve y te bañas con agüita fría. Y acuérdate que en el infierno hace más calor, entonces, por favor. Incluso a estas chicas que son así les dice, bueno, a las 3 de la mañana las espero para que oremos. Pero sí es muy simpático. Entonces las chicas no entran a orar porque siempre está haciendo prédicas, sino que entran a piropearlo con comentarios bastante sugestivos. Entonces él les dice eso. Entonces, ¿cuánto te puede valer tu matrimonio o cualquier cosa que sea? 5 minutos te hacen caer por hacer algo que no debes, que tú sabes que está mal. Entonces acuérdate que esos 5 minutos que representan en la vida eterna, en el infierno hace más calor. Entonces siempre tengamos en cuenta esos dones, esas virtudes que el Espíritu Santo, que el Señor nos regala a través de su Espíritu Santo, para que aprendamos a controlar esas emociones, esas situaciones que como seres humanos vamos a tener, desde luego. Como seres humanos vamos a tener esas situaciones en nuestras vidas inmersas. Yo no voy a decir que un hombre guapo, digo, no, sí, lógico, pero entonces poco a poco uno mismo va empezando a mesurar esas emocionalidades tan negativas que no nos llevan a nada bueno y que de una u otra forma nos incitan a estar en el pecado. ¿Y qué hace el pecado? Alejarnos del Señor.
Gracias Mauricio, mi Carmen, la costeña. Gracias mi George. Mauricio, George, mi Carmen. Ay, me encanta que estén aquí. Los había extrañado. Esta semana no he hecho live, estaba muy cansadita. Demasiado agotada. O sea, mentalmente no me da. Entonces a mí me gusta preparar mi prédica, hago mis hojitas muy juiciosa. Sí, desde luego me apoyo en ChatGPT, pero siento que a veces ChatGPT me dice unas cosas que yo, pero ¿qué me está hablando? Entonces me empiezo a organizar lo que él como que me dice. Y a poner de mis palabras también, porque no es como tan chévere yo sentarme aquí a leerte un speech ahí que no sienta. No. Entonces le digo, bueno, tengo este tema, ayúdame. Me saca ahí como unos punticos y ahí yo voy complementando con mis experiencias, con mi testimonio y pues con mis palabras de lo que poco a poco he ido aprendiendo a través de este don que el Señor me ha dado para poder evangelizar, llevar esta palabra ya a esas personas que pasan, que a veces dicen, no, yo ya, ¿qué me va a querer el Señor? Tantos errores, tantas cosas que he hecho malas, el Señor está esperando por ti. Se goza demasiado el Señor. No sé qué dice. Recuerda que siempre el Señor está esperando por nosotros con los brazos abiertos. Hay más felicidad en el cielo por un pecador que se convierte que por otros que no necesitamos esa conversión. Entonces siempre el Señor va a estar ahí para nosotros con los brazos abiertos. Jessy, ¿cómo estás? La costeña, Stanley, todos muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Zuleni Medina. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche en este espacio que se llama Promesas de Dios. Y en las mañanas hay un espacio que se llama Catholic Tips. Hacemos el rosario de Aurora en la mañana. Mañana no va a haber live a las 8:30 y el sábado tampoco. El lunes volvemos súper recargados. Me voy de pan. Entonces traigo un tema bien agradable para que todos escuchemos, participemos. Ahí les voy a poner el banner para que se agenden y me acompañen. Lunes 8:30 de la noche, hora Colombia. Hoy en Promesas de Dios, nuestro tema es el fruto del Espíritu transforma tu vida, enfocándonos en Gálatas 22:25. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que nos aleje el Señor esas tentaciones y que no nos deje caer ante esas situaciones que el enemigo siempre le pinta a uno. Decíamos que el versículo no habla en plural. No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. No es plural, es un paquete, es el fruto del Espíritu, que está compuesto por este conjunto de virtudes que nos permiten ser mejor personas cada día, para agradar más al Señor, para acercarnos más a Él y para ser dignos de justamente llegar a esa vida eterna el día que partamos, a la patria celestial. Es ese conjunto compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, un conjunto de virtudes que nos permiten acercarnos a esa gracia del Señor. Una labor súper ardua. Esa es una labor súper ardua. Tratar siempre que todo lo que hagamos demuestre justamente eso que profesamos. El que ama ha conocido a Dios.
El que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Siempre tiene el amor inagotable para nosotros. Siempre. Entonces, ¿qué vemos allí en estas virtudes, en estos dones que nos da el Espíritu Santo? Una dimensión interna que es nuestra relación con Dios, que todo lo que hacemos se hace reflejo de que el Señor habita en nosotros. Amor, gozo y paz. Una dimensión externa que es nuestra relación con el prójimo. El fruto se nota de manera especial como tratamos a las personas que nos rodean. Paciencia, benignidad y bondad. Y esa tercera dimensión es nuestro carácter, desde nuestra integridad personal, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. El día que logremos conectar todas estas cosas, todas estas virtudes, ese día solamente es que podremos decir que sí agradamos completamente al Señor. Es una tarea ardua. Poner la otra mejilla. Produce en nosotros, Señor, un amor que perdona, un gozo que no dependa de circunstancias, una paz que sobrepase todo entendimiento, una paciencia que soporte las pruebas, una benignidad que trate bien al prójimo, una bondad que refleje justamente a nuestro Señor Jesucristo, una fe firme en medio de las dificultades y una mansedumbre que responda con humildad y dominio propio que nos permita vencer esas tentaciones. Las tentaciones un día llegan a tu puerta, cualquiera que sea. Pero los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos son de Cristo. Somos de Cristo. Hemos dejado en verdad esas tentaciones, esas pasiones y esos deseos allá crucificados. A veces es mucho más fácil lo que te decía, hacer lo que no es correcto, porque es más placentero. Es más placentero tomarnos una cerveza que ir a misa. Y es más placentero para ti, mucho más fácil que yo te diga que te invito a una cerveza y me acompañes, a que yo te invite a misa y me contestes con ese sí poderoso. Esas son las tareas que tenemos a través de esa evangelización. Empezar a que esa persona cambie ese chip y entienda que darle el primer lugar al Señor es mejor. Buscar al Señor es mejor. Porque cuando yo le doy ese primer lugar a Él, Él me da ese primer lugar a mí también. Las demás cosas llegan por añadidura, por su gracia, por su poder maravilloso que tiene en sus manos. Ya nos vamos yendo. Vamos a hacer la oración final. Recuerda que mi nombre es Zuleni Medina. Estoy todos los días de lunes a sábado a las 8:30 de la noche con este espacio que se llama Promesas de Dios. Hoy en Promesas de Dios nuestro tema fue: el fruto del Espíritu transforma tu vida. Enfocándonos en Gálatas 5, 22, 25. Nos vamos con nuestra oración final. Muchas gracias, mi Carmen, mi George, Mauricio. Gracias. Gracias por estar ahí. Padre Celestial, esta noche venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque una vez más nos has hablado por medio de tu palabra.
Gracias, Señor, porque nos recuerdas que el fruto del Espíritu no es algo que podamos fabricar con nuestras propias fuerzas, sino la evidencia de una vida que permanece unida a Cristo. Hoy reconocemos que muchas veces hemos permitido que nuestra carne gobierne nuestras decisiones. Hemos permitido que la falta de amor nos domine. Hemos perdido la paciencia. Nos ha faltado dominio propio. Hemos dejado que el enojo, el orgullo y la impaciencia hablen más fuerte